En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias. At this time, we're gonna open our Bibles. Yo le invito a estar de pies. I invite you all to please Y stand. abrimos nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 19, We open our Bibles in the book of 2 Chronicles, chapter 19, el versículo 7. verse 7. La Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Now therefore, let the fear of the Lord be upon you. Take care and do it. For there is no iniquity with the Lord our God, no partiality, nor taking of bribes. Yo le he puesto por tema este mensaje: padres temerosos de Dios. I have put as a theme to this message, God-fearing fathers. Vamos a leer el texto otra vez. Let's read this verse once again. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Now therefore, let the fear of the Lord be upon you. Take care and do it, for there is no iniquity with the Lord our God, no partiality, nor taking of bribes. Padres temerosos de Dios. God-fearing fathers. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray at this Señor, time. te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Gracias te damos porque tu palabra nos instruye en justicia y nos prepara para hacer toda clase de buena obra. Yo te pido en esta hora que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Señor, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Amen. Bueno, mis hermanos, es mi oración So, brethren, it is my prayer para todos los padres, my prayer for all the fathers, que el temor de Jehová esté con todos ustedes, that the fear of the Lord will be upon all of you, para que abunden los padres temerosos de Dios en este día. so that God-fearing fathers can abound on this day. Déjeme decirle que cuando escasean los hombres piadosos, temerosos de Dios, Let me tell you that when there is a lack of God-fearing men, entonces estamos en crisis. then we are in a crisis. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Cuando escasean los hombres piadosos y temerosos de Dios, When there is a lack of God-fearing or godly men, entonces podemos decir que estamos en crisis. then we can say we are in a crisis. Y cuando estamos en crisis, And when we're in crisis, porque no hay hombres piadosos y temerosos de Dios, because there's no godly or God-fearing men, hay que clamar como clamó David en el Salmo 12, verso 1. we have to cry out like David cried out in Psalm 12:1. Él dijo: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. He cried out and said, help, Lord, for the godly man ceases, for the faithful disappear from among the sons of men. Los piadosos son los hombres temerosos de Dios, The godly are those that are God-fearing men, que aman y respetan a Dios, who love and fear God. que no hacen injusticias de ninguna clase, They don't do anything that's unjust. que no hacen acepción de personas They show no partiality. y que no admiten cohecho con nadie.
And they take no bribery from no one. Así que yo pregunto en esta hora, And so I ask at this time, ¿cuántos hombres piadosos y temerosos de Dios tenemos acá en este día? how many godly, God-fearing men do we have here today? ¿Cuántos hombres piadosos y temerosos de Dios tenemos conectados a través de How Facebook? many godly and God-fearing men do we have connected by way of Facebook? Cuando abundan los hombres piadosos y temerosos de Dios, When the godly and God-fearing men abound, hay bendición y prosperidad en la tierra. there is blessing and prosperity on earth. Todo cae en su lugar y el trabajo se hace mucho más fácil. Everything falls into place and the work is much easier. Por ejemplo, For example, Moisés tenía hombres temerosos de Dios para escoger. Moses had God-fearing men that he could choose from. Y a Moisés se le dijo en Éxodo 18:21, And Moses was told in Exodus 18:21, escoge tú de entre todo el pueblo. Escoge varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. the Lord said, moreover, you shall select from all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Y el consejo que recibió Moisés And so the advice that Moses received está en el verso 22. in verse 22, Ellos juzgarán todo asunto pequeño y tú juzgarás todo asunto grande. Así aliviarán la carga de sobre ti y ellos la llevarán contigo. it says, and let them judge the people at all times, that it will be that every great matter they shall bring to you, but every small matter they themselves shall judge. So it will be easier for you, for they will bear the burden with you. Qué bendición, amados hermanos. What a blessing, brethren. Cuando tenemos hombres piadosos y temerosos de Dios para que nos ayuden. When we have God-fearing and godly men that can help us, Se facilita el trabajo the work becomes easier. cuando hay hombres piadosos y temerosos de Dios entre el pueblo. When there are God-fearing, godly men in the people. Mire, la Biblia registra hombres temerosos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. The Bible gives a registry of God-fearing men in the Old Testament and in the New Testament. Vamos a mencionar dos brevemente. We're going to mention two briefly. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. One in the Old Testament and then one in the New En Testament. el Antiguo Testamento tenemos a Job, que dice la Biblia en Job 1:1 que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. It says there in Job 1:1 that Job, he was a man who was blameless, he was upright, and he was a man who feared God and he shunned evil. Job era un hombre excepcional que amaba y respetaba a Dios. Job was an exceptional man who loved and respected God. Tan grande era el compromiso de este hombre con Dios The commitment that this man had with God was so great. que dice la Biblia en Job 31:1 The Bible says in Job 31:1 que Job hizo pacto con sus ojos para no mirar con codicia ni siquiera a una mujer virgen. it was so great that it says that he made a covenant with his eyes, and he says, why should I not even look at a young woman? Él dice, ¿cómo? Dice, he hecho pacto con mis ojos. He says, I have made a covenant with my eyes. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? So why then should I look upon a young woman? ¿Por qué Job dice eso? Why does Job say this? Porque Job temía a Dios. Because Job feared God. Él dice en el verso 2, He says in verse 2, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad me daría el omnipotente desde las alturas. it says in verse 2, for what is the allotment of God from above and the inheritance of the Almighty from on high? El temor a Dios The fear of God. llevaba a este hombre It led this man a tomar decisiones serias to make serious decisions para agradar a Dios. in order to please God. Ese fue Job en el Antiguo Testamento. So that was Job in the Old Testament. Ahora veamos otro en el Nuevo Testamento. Let's see someone else in the New Testament. Hechos capítulo 10 verso 2. Acts chapter 10 verse 2. La Biblia habla de Cornelio. The Bible speaks about Cornelius. Dice que Cornelio era un hombre piadoso
temeroso de Dios con toda su casa. The Bible says that this was a devout man and a man who feared God with all his household. Y en visión se le presentó un ángel del Señor And in a vision, an angel came to him que le dijo en el verso 4, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. and the angel said to Cornelius in this vision, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Y es preciso ver cómo Dios tuvo misericordia de Cornelio y lo salvó a él con toda su casa. And it's precise to see how God had mercy on Cornelius and he saved him and his entire household. En este Día de los Padres So on this Father's Day, estamos hablando de hombres piadosos, temerosos de Dios en la Biblia. we're speaking about godly and God-fearing men in the Bible. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. So much so in the Old Testament as in the New Testament. Hermano, los hombres piadosos y temerosos de Dios Brethren, the godly and God-fearing men of God, son un verdadero tesoro para el pueblo de Dios. they are a true treasure for the people of God. Son un tesoro para el hogar, They're a treasure for the home. son un tesoro para la They're iglesia a treasure for the church. y son un tesoro para la sociedad. And they're a treasure for society. Y en este Día de los And Padres, so on this Father's Day, yo quiero hablar de ese tema. I want to speak about this topic. Padres temerosos de Dios. God-fearing fathers. En otras palabras, padres que aman y respetan a Dios. In other words, fathers who love and respect God. Y padres que están aprendiendo a guiar a sus hijos por el camino que conduce a la vida eterna. And fathers who are guiding their children through the path that will lead to eternal life. Dios bendiga a todos los padres aquí presentes. God bless all the fathers that are here Y today. Dios bendiga a los padres jóvenes que tienen niños pequeños. And God bless all the young parents who have young children. Es mi oración It is my que prayer usted sea un padre piadoso y temeroso de Dios. that you would be a God-fearing father who is godly. Que cuando alguien le pregunte a su hijo, Now when someone asks your child, ¿cómo conociste al Señor? how did you get to know the Lord? Él pueda decir, mi papá, a través de mi papá, yo conocí a Cristo. They can say, by way of my father, I knew Christ. Que cuando se le pregunte, ¿cómo aprendiste a tratar con respeto a una mujer? That when they ask, how did you learn to be respectful towards women? Él pueda decir, papá me dio el ejemplo y de él aprendí a hacerlo. He can say, I learned from my father. He was an example to me. Que cuando se le pregunte a tu hijo, That when your son is asked, muchacho, ¿cómo sabes tanto de las sagradas escrituras? and they ask, how do you know so much about Holy Scripture? Él pueda decir, mi papá me enseñó desde niño las sagradas He escrituras. can say, my father taught me from very young the Holy Scripture. Así que en este Día de los Padres, So on this Father's Day, yo quiero hablar de 5 cosas I want to speak about 5 things que identifican a un padre piadoso, temeroso de Dios. that identify a godly, God-fearing father. Lo primero que yo quiero señalar The first thing that I want to point out, es que el padre piadoso, temeroso de Dios, that the God-fearing, godly father, dedica a Dios su familia. they dedicate to God their entire family. Y vamos a ver en la escritura. They devote their family. Sí, dedican a Dios su familia. They devote their family to God. En Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, In Joshua chapter 24, verses 14 and 15, nosotros leemos el 14 primero. we're going to read the 14th first. Dice, ahora pues, aquí está Josué hablando al pueblo de Israel Here we find Joshua speaking to the people. y le dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. We find here Joshua speaking, and he's saying, now therefore fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt, and serve the Lord. Mire cómo comienza el texto. Ahora pues. Look at how the verse starts. It says, now therefore. Cuando nosotros encontramos en la Biblia un ahora pues, When we find in the Bible the way this starts, now therefore,
Ese ahora pues nos lleva a preguntarnos, That now therefore takes us to ask ourselves, ¿por qué dice la Escritura ahora pues? why does Scripture say, now therefore? ¿De qué está hablando la Escritura en los versículos anteriores a este? What is the Scripture speaking about in the verses prior to Y this? cuando usted lee el contexto, So when you read the context, comenzando con el versículo 1, starting with verse 1, usted encuentra esto, you'll find this, que Josué reunió a todas las tribus de Israel. that Joshua gathered all the tribes of Israel, Reunió a los ancianos, all the elders, a los príncipes, all the heads, a sus jueces their judges, y a todos sus oficiales. and all their Y officers. todos estaban allí delante de Jehová y delante de Josué. And they were all there present before God and Joshua. Y Josué les dice en el verso 2, And Joshua says to them in verse 2, así dice Jehová. and thus says the Lord. Y vemos que Josué hace un recuento histórico. And we find that Joshua does a historic recount. Es bien interesante. It's very interesting. Comenzando desde Abraham Starting from Abraham hasta el tiempo en que estaban allí en presencia de Josué. until that time that they were there present before Joshua. Y mire cómo les dice And look at what he says en el verso 2. in verse 2. Jehová, mire cómo le dice Jehová, vuestros padres servían a dioses extraños. And look at how the Lord says to them, your fathers served other gods. El verso 3, y yo tomé a Abraham vuestro padre y lo saqué de aquella tierra y le di a Isaac. And in verse 3 he says that I took your father Abraham and I led him out of that land and gave him Isaac. Y en el verso 4, y a Isaac le di a Jacob y Jacob descendió a Egipto y en Egipto aumenté su descendencia. And to Isaac I gave Jacob, and Jacob went into Egypt, and there I multiplied his descendants. Mire, Dios le estaba recordando al pueblo de Israel todo lo que Dios había hecho a través del tiempo. So God was reminding the people everything he had done throughout time. En el verso 5 dice, yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto y después os saqué de Egipto. It says in verse 5, and I also sent Moses and Aaron, and I plagued Egypt, and then I led them out of there. Y en el verso 6, y cuando llegaron al mar, los egipcios le siguieron con carros y caballería. Verse 6, and when I led them out of Egypt, the Egyptians pursued them with chariots and horsemen. Verso 7, y cuando el pueblo clamó a Jehová, él puso oscuridad entre el pueblo de Israel y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, y el mar los cubrió. Verse 7, and so when they cried out to the Lord, he put darkness between the Egyptians and the people, and he brought the sea upon the Egyptians, and he covered them. Y vuestros ojos vieron lo que hice en los egipcios. And your eyes saw what I did in Egypt. Y luego le dice, y después anduvisteis muchos días en el desierto. And then he says, and then you dwelt in the wilderness for a long time. Verso 8, y yo os introduje. Mire cómo dice Dios, yo hice esto, yo hice aquello, yo os introduje en la tierra de los amorreos, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. And look at what he goes on to say in verse 8. He says, I did this and I did that. And he's reminding them, and I brought you into the land of the Amorites who dwelt on the other side of the Jordan, and they fought with you, but I gave them into your hand that you might possess their land, and I destroyed them from before you. Una situación tras la otra. One situation after the Y other. en todas ellas Dios manifestó su poder y su mano poderosa. And in all of those, God manifested his power and his mighty hand. Verso 9, después se levantó Balac, rey de los moabitas, y peleó contra vosotros y envió a llamar a Balaam para que os maldijese. And then in verse 9 he says, then Balak came and he arose to make war against Israel and sent and called Balaam to curse you. Y mire lo que dice Dios, mas yo no quise escuchar al profeta Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos, o sea, de las manos de los moabitas. And in verse 8 he says, but I would not listen to Balaam, therefore he continued to bless you, so I delivered you out of his hand. Sígame de cerca, Dios está diciendo, yo hice esto y yo hice aquello. Follow me closely. God is telling them, I did this and I did that. Yo manifesté mi poder y manifesté mi gloria.
I manifested my power and I manifested my glory. Verso 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros y yo, dice Jehová, yo los entregué en vuestras manos. In verse 11 it says, then you went over the Jordan and you came into Jericho and the men of Jericho fought against you and I delivered them into your hand. Y como si eso fuese poco, And is that wasn't enough. el Señor le dice en el verso 12, y envié delante de vosotros tábanos. And in verse 12 he says that I set before you, it says here hornets, or it says horseflies. Tábanos son insectos que picaban a los enemigos del pueblo de Israel y extraían sangre de ellos. These insects, they would sting the people and they would extract blood from them. Y usando a los tábanos, And using these horseflies, usando estos insectos, using these insects, Jehová dice, arrojé de delante de vosotros a los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. he says, well, I drove them out from before you, the kings of the Amorites, but not with your sword or with your bow. No, amados hermanos, porque no es con espada ni con ejército, Because it's not with a sword or with an army, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de but los it is with ejércitos. his spirit, thus says the Lord. Mira lo que dice el verso 13. Look at what it says in verse 13. Dios dice, os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, y os di las viñas y olivares que no plantasteis y de ellas coméis. O sea, en tiempo presente, de ellas están comiendo ahora. And he says to them in verse 13, I have given you a land for which you did not labor, and the cities which you did not build, and you dwell in them, and you eat of the vineyards and the olive groves which you did not plant. Y después de Dios haber hecho todo eso a favor del pueblo de Israel, And after God having done all these things in favor of the people of Israel, entonces Josué dice en el verso 14, then Joshua says in verse 14, ahora pues, now therefore, habiendo hecho Jehová todo esto por ustedes, God has done all these things for you. temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. So now he says, fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt, and serve the Lord. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes se identifican con esto, So I don't know, brethren, how many of you can identify with this? porque nosotros también podemos mirar retrospectivamente al pasado Because we can also look to the past y ver lo bueno y lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros. and see how good and merciful God has been with us. Él ha sido paciente con nosotros He's been patient with us, y Él ha hecho provisión para nuestras and necesidades, he has made provision for our needs, y Él ha sido generoso con todos nosotros, and he's been generous with all of us. y nosotros en agradecimiento And we, with gratitude, también debemos tomar una decisión, we should also make a decision. la decisión de temer a Jehová, The decision to fear the Lord. la decisión de amar y de respetar a Dios, The decision to love and respect God. la decisión de servirle con integridad y con verdad, The decision to serve him with sincerity and in truth. y la decisión de quitar de nosotros los dioses paganos que reinan hoy en nuestra sociedad. And the decision to put away the gods that today are reigning in our society. Quizás usted pregunte, pastor, ¿cuáles son los dioses paganos que reinan hoy en nuestra sociedad? And you might ask, well, Pastor, what are the pagan gods that are reigning today in our society? Está en la Biblia, It's in the Bible. porque la Biblia es un libro para ayer, para hoy y para el futuro. Because the Bible was a book for yesterday, it's a book for today, and it's a book for the future. El cielo y la tierra pasarán, Heaven and pero earth la will pass palabra away. de Dios no But the pasará. word of God will not pass away. Los dioses paganos que reinan hoy en nuestra sociedad The pagan gods that reign today in our society, son tantos que no tengo tiempo para enumerarlos. there's so many that I don't have time to number them all. Pero voy a mencionar algunos de ellos. I'll just mention a few. La glotonería es uno de esos dioses. Gluttony is one of those La gods. embriaguez es otro de esos dioses. Drunkenness is another one of those gods. Los afanes de la vida, ese es otro dios pagano. The cares of life, that's another pagan god. El dinero,
Money, el éxito, success, las cosas materiales, material things, la pornografía, la pornography, inmoralidad sexual, sexual el immorality, juego, gambling, los casinos, casinos. estas cosas y muchas más These things and many more, se interponen they all oppose para que nosotros no sirvamos a Jehová con integridad y verdad y de todo corazón. so that we won't serve God with sincerity and in truth and with all of our hearts. Hermano, estamos en esa encrucijada Brother, we find ourselves at this y en crossroad. este día de los padres And on this Father's el Day, Señor nos está diciendo: the Lord is saying to us, escogeos hoy a quién servís o sirváis. you need to choose today who you will serve. Mire, algunas personas están tan dominadas por estos dioses paganos de nuestra sociedad So many people are so dominated by these gods in our society. que es triste, les parece mal servir a Jehová. It's sad. It just seems wrong to them to serve the Lord. Y es así, y es ahí donde Josué dice en Josué 24:15: And so it's there where it says in Joshua 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos a Jehová. he says, and if it seems evil to you to serve the Lord, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que eso es lo que hace un padre piadoso y temeroso de Dios. This is what makes a godly and a God-fearing father. Dedica con responsabilidad su familia a Dios. He devotes with responsibility his family unto God. Y vemos que Josué no solo dedicó su familia al Señor, And we see that Joshua not only dedicated his family to the Lord, sino que él mismo se dedicó al Señor. but he also devoted himself to the Lord. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. He said, me and my house, we will serve the Lord. Padre que me escucha, Father who is listening, si queremos tener una familia dedicada al Señor if we want to have a family that's devoted to the Lord y que sirva al Señor de todo corazón, and that will serve the Lord with all their heart, tenemos que comenzar con nosotros mismos. we need to start with ourselves. Lo más importante que un padre puede dar a su hijo, What's most important that a father can give to their child o que puede hacer por su hijo, or that they can do for their child, no es darle dinero, it's not give them money. no es darle cosas materiales, It's not to give them material things, sino darle un ejemplo notable de lo que es vivir la vida cristiana. but to give them a notable example of what it is to live the Christian life. Amén. Amen. Mire, la segunda cosa que yo quiero mencionar, The second thing that I want to point out que identifica a un hombre, a un padre piadoso y temeroso de Dios, that identifies a godly and God-fearing man, es que el padre piadoso y temeroso de Dios the father who is godly and God-fearing, enseña a sus hijos la palabra de Dios. they teach their children the word of God. Está en la Biblia. It's in the Bible. Usted lo ha leído muchas veces. You've read it many times. Precisamente el viernes la hermana que predicó citó estos versículos. On Friday, the sister who preached, she also quoted these verses. Deuteronomio 6:4. Deuteronomy 6:4. Mire lo que le dice Dios a Israel. Look at what God says to Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. He says, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. ¿Qué le está diciendo cuando le dice amarás a Jehová de esta manera? What is he saying when he's saying you need to love the Lord in this way? Lo que le está diciendo es teman a Jehová. What he's saying is fear the Lord. Sean temerosos de Dios. Be fearful of God. ¿Por qué? Why? Porque el temor a Dios Because the fear of God no es otra cosa is nothing else sino amar y respetar a Dios. but to love and to respect God. Así que les dice,
And so he says, Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. that you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón primero. And these words which I command you today shall be in your heart first. Le está hablando a los padres Speaking to the fathers, que esta palabra that this word esté en tu corazón primero. should be in your heart Que first. tú ames a Jehová de esa manera primero. That you should love the Lord in this way first. Y luego vas a repetir estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. And then you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. ¿Se ha puesto usted a analizar esto, hermano? Have you ever tried to analyze Mire this, cómo brethren? dice. Look at what it says. Repetirás a tus hijos y hablarás de esta palabra. Y dice, vea esto, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. If you analyze it says you shall teach these words to your children. You shall be talking about them when you're in your house, when you're sitting in your house, and when you're walking along the way, and when you lie down, and even when you rise up. Mira, hermano, si usted y yo hacemos eso, Brethren, if you and I do this, si hablamos de la palabra de Dios if we speak about the word of God en casa, at home, andando por el camino, as you walk along the way, al acostarnos as you lie y down, al levantarnos, and as you rise up, vamos a estar todo el tiempo hablando la palabra de Dios. we're going to always be speaking the word of God. Y eso es lo que Dios quiere, And that's what God wants. que no se aparte de nuestra boca el libro de la ley, su palabra. That the word of the law should not depart from our mouth, his book. Amén. Lo tercero que yo quiero mencionar, The third thing that I want to mention, que identifica a un padre piadoso y temeroso de Dios, which identifies a God-fearing, godly father, es que el padre piadoso y temeroso de Dios se ocupa diligentemente de disciplinar a sus hijos. is that a godly father will occupy himself diligently in disciplining their children. Y cuando hablamos de disciplinar a And so nuestros hijos, when we speak about disciplining the no children, estamos hablando de golpearlos, we're not speaking about hurting them no estamos hablando de herirlos, or wounding them in no such a way, no estamos hablando de avergonzarlos en público, or to shame them publicly. no estamos hablando de exasperarlos, And we're not speaking about provoking them, no estamos hablando de provocarlos a ira. to provoke them to be irate. No, hermano, todas estas cosas las prohíbe Dios en su palabra. All these things are prohibited by God in his word. Si usted quiere leerlo, ahí está en Colosenses 3:21, If you want to read it, you read it there in Colossians 3:21, donde Dios le dice a los padres, no exasperéis a vuestros hijos. where the Lord says to the fathers, do not provoke your children. Lo puede leer en Efesios 6:4, You can read it there in Ephesians 6:4, donde dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. where it says, do not provoke your children to wrath. Todo esto lo prohíbe el Señor. All of this is prohibited by No God. estamos hablando de eso. Today we're speaking about this. Cuando hablamos de disciplina, When we speak about discipline, cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de disciplinar con amor a nuestros hijos. we're speaking about disciplining our children with love. Tal como habla la Escritura en Hebreos 12:6 acerca de la disciplina. Just as scripture speaks about in Hebrews 12:6 about discipline. Vamos a leerlo detenidamente. Let's read it. El Señor dice que Él al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. The Lord says, for whom the Lord loves, he chastens, and he scourges every son whom he receives. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? So if you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? Verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. And in verse 9 it says, furthermore, we had human fathers who corrected us, and we paid them respect. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? Verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Vea esto. Nos disciplinaban como a ellos les parecía.
Verse 10, for they indeed for a few days chasten us as seemed best to them. Eso es muy peligroso. That's very dangerous. Disciplinar a nuestros hijos como nos parece mejor. To discipline our children as it seems best to us. Dice, pero el Padre Celestial, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. But he, our Heavenly Father, for our profit, that we may be partakers of his holiness, that's why he chastens us. Luego dice, es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Verse 11, now no chastening seems to be fruitful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Yo no sé si usted entendió todo lo que leímos, I don't know if you understood everything we read, pero si yo pregunto en esta hora, but if I ask at this time, ¿cuántos tuvieron padres que les disciplinaron con amor? how many of you had parents who disciplined you with love? Y si usted levanta su mano And if you were to raise your hand, y luego yo le pregunto, ¿cuántos pueden decir que están agradecidos de esa disciplina? and then I can ask you how many of you are grateful for that type of discipline. Usted va a decir, estoy profundamente You're agradecido. going to say, I'm profoundly grateful. Porque eso es lo que sucede That's what happens cuando la disciplina se aplica con amor. when discipline is applied with love. Se alcanza el mayor provecho You're able to get the greatest profit, y se alcanza el fin, el objetivo de la disciplina, and then you can reach the objective of that discipline. que es producir fruto apacible de justicia. And it is to produce that peaceable fruit of righteousness. Y es así que nuestros hijos aprenden a vivir una vida de agrado a Dios. And that's how our children will learn to live a life of gratitude unto God. Es triste, amados hermanos, It's sad, brethren, cuando un padre no conoce al Señor when a father doesn't know the Lord y aplica la disciplina como mejor le parece, and they apply discipline as it seems best to them. porque puede equivocarse They can be mistaken y causar mucho daño a sus hijos. and cause much damage to their children. Pero cuando el padre conoce la palabra del But when Señor the father knows the word of God y es una persona piadosa y temerosa de Dios and is a person who is godly and God-fearing, y aplica la disciplina, and they apply that discipline, la aplica con amor they apply it with love, y la aplica de acuerdo a la palabra de Dios, and they apply it in accordance to the word of y God, el niño es bendecido and that child is blessed. y la disciplina produce en él fruto apacible de justicia. And that discipline will produce in them that peaceable fruit of Que righteousness. no se le olvide nunca esto, You should never forget this. lo que dice segunda de Timoteo 3:16. What it says in 2 Timothy 3:16. Es así que nosotros debemos aplicar la disciplina, This is how we should apply discipline, con amor with love, y de acuerdo a la palabra del Señor. in accordance to the word of God. Quizá usted pregunte, ¿y por qué de acuerdo a la palabra del You Señor? might ask, well, why according to the word of God? Aquí está la respuesta. Here's the answer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. It says here, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete and thoroughly equipped for every good work. Debemos aplicar la disciplina, We should apply discipline, no como a nosotros nos parece mejor o prudente, not how we think it's wise or how best it seems to us, sino de acuerdo a la palabra del Señor. but in accordance to the word of God. También debemos siempre recordar We should also always remember lo que dice la escritura en Proverbios 22:15, what it says in Proverbs 22:15, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. that foolishness is bound up in the heart of a child. Hay otro texto que dice, la necedad crece juntamente con el muchacho. There's another verse that says that foolishness grows together with the child. Dice, mas la vara de corrección alejará a la necedad de él.
It says, but the rod of correction will drive it far from him. Mire, si nosotros dejamos que nuestros hijos crezcan sin disciplina, If we allow our children to grow up with no type of discipline, la necedad va a crecer con ellos. then that foolishness will grow with them. Y a la postre van a tomar decisiones necias And at the end, they will make foolish decisions, que le llevarán al desastre y a la ruina. which will lead them to disaster and to ruins. Por eso un padre piadoso y temeroso de Dios se ocupa diligentemente de disciplinar a sus hijos. That's why a godly, God-fearing father will occupy himself in diligently disciplining their children. Lo cuarto que yo quiero mencionar, The fourth thing that I want to point out que identifica a los padres piadosos y temerosos de Dios, that identify the godly and God-fearing fathers of God es que los padres piadosos y temerosos de Dios dan a sus hijos un ejemplo notable de lo que es vivir la vida cristiana. that godly and God-fearing fathers will give a notable example to their children of what it is to live the Christian life. Mire que cuando su hijo le pregunte a usted, ¿qué quiere decir eso de servir al Señor? And when your child asks you, what is that about serving the Lord? Que usted como padre responsable pueda decirle, obsérvame a mí y sigue mi ejemplo y aprenderás. You can say, observe me and follow my example and you will learn. Que cuando su hijo le pregunte, papá, ¿cómo puedo aprender a orar? That when your child asks you, Father, how can I learn how to pray? Que usted como padre pueda decirle, imítame a mí y sigue mi ejemplo y aprenderás a orar. You as a father can say, imitate me and learn from my example and you will learn. Que cuando su hijo adolescente le pregunte, papá, ¿cómo debo tratar a mi esposa cuando yo me case? That when your adolescent son asks you, Father, how can I treat my wife when I get married? Usted como padre responsable pueda decir, You as a responsible father can say, imítame a mí y sigue mi ejemplo y aprenderás. imitate me and follow my example and you will learn. ¿Por qué estamos diciendo estas cosas? Why are we saying these things? Porque esa es la manera que enseña la Biblia que nosotros debemos vivir la vida cristiana. Because this is the way that the Bible tells us that we should live the Christian Mire, Dios life. le dice a los pastores God says to the pastors que nosotros debemos pastorear nuestras iglesias, that we should shepherd the flock, no como teniendo señorío sobre los que están bajo nuestro cuidado, not as if though we have those under us in this type of subjugation, sino siendo ejemplos de la grey. but being the example of the flock. Así es que se vive la vida cristiana. This is how you live the Christian life. Nosotros sentamos el ejemplo para que otros sigan nuestro ejemplo. We give the example so that others will follow in our example. El apóstol dijo esto habló de esto en primera de Corintios 4:15. The apostle spoke about this in 1 Corinthians 4:15. Léalo conmigo, dice, porque aunque tengáis, escucha bien, 1000 años en Cristo, 1000 guías o 1000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. It says in verse 15, for though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Entonces lo que el apóstol le está diciendo a los corintios es, So what the apostle is saying to the Corinthians is, yo soy el padre espiritual de ustedes. I am your spiritual father. Y mire cómo le dice en el verso 16. Look at what he says to them in verse 16. Le dice, por tanto, os ruego que me imitéis. So then he says to them in verse 16, therefore I urge you, imitate me. Así deben ser los padres. This is how fathers should be. Ejemplos para sus hijos. Examples for their children. Y una vez más el apóstol dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. The apostle says in 1 Corinthians 11:1, imitate me just as I also imitate Christ. Los padres piadosos y temerosos de Dios God-fearing and godly fathers, demuestran su ejemplo they show their example a sus hijos to their children de cómo vivir la vida cristiana. of how to live the Christian life. La quinta cosa que yo quiero mencionar, The fifth thing that I want to point out que identifica a los padres piadosos y temerosos de Dios, that identify the God-fearing and godly fathers es que los padres piadosos y temerosos de Dios aman
y se deleitan en sus hijos. is that the God-fearing and godly fathers, they love and they find delight in their children. Si usted busca en Primera de Juan 3:1, If you look up in 1 John 3:1, usted encuentra a Juan describiendo cómo Dios, nuestro Padre Celestial, nos ama y se deleita en nosotros. you find him here writing how our Heavenly Father, how He loves us and how He delights in us. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. He says in 1 John 3:1, he says, but see how the Father has, the manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called children of God. Amén. Amen. Escuche bien esto, hermano. Listen well, brethren. Todos los que están aquí presentes All those that are here present y a todos los que están conectados a través de Facebook, and all those who are connected via Facebook, nuestro Padre Celestial our Heavenly Father, nos ama He loves us y se deleita en nosotros. and He delights in us. Él nos ama He loves us y quiere hablar con nosotros. and He wants to speak with us. Él nos ama y quiere perdonarnos cuando nosotros le fallamos. And He wants to forgive us when we fail Him. Él te ama y quiere bendecirte. He loves you and He wants to bless you. Él nos ama y quiere que nosotros tengamos comunión y compañerismo con Él. He loves us and He wants us to have this communion and fellowship with Him. Cuando yo digo estas cosas, So when I say these things, ¿cómo le hace sentir eso que estoy diciendo? how does this make you feel, what I'm saying? ¿Le hace sentir bien? You feel good? ¿Le hace querer estar con su Padre Celestial? Does it want you to make you feel like you want to be with your Heavenly Father? Pero si yo le dijera en este día, But if I was to tell you on this day, nuestro Padre Celestial odia pasar tiempo con nosotros. your Heavenly Father hates spending time with you. Nuestro Padre Celestial no quiere hablar con nosotros. Our Heavenly Father, He doesn't want to speak with us. No quiere perdonarnos cuando nosotros pecamos. He doesn't want to forgive us when we sin. No, Él lo que quiere es derramar juicio y derramar su ira sobre nosotros. He just wants to pour out His judgment and His wrath upon us. No hay gracia ni misericordia en nuestro Padre Celestial. There's no grace or mercy in our Heavenly Father. Si yo le hablo de esa manera, If I was to speak to you in that way, ¿qué hace eso en su corazón? what does that do to your heart? ¿Qué hace eso a su relación con Dios? What does that do in your relationship with God? La destruye, amados hermanos. That'll destroy it, brethren. Padre que me escucha, Father who is listening, yo te pregunto, I ask you, ¿sabe tu hijo que tú le amas? does your child know that you love them? ¿Le dices tú que le amas? Do you tell them that you love them? ¿Ellos saben que tú quieres pasar tiempo de calidad con ellos? Do they know that you want to spend quality time with them? ¿Saben tus hijos que tú oras por ellos? Do your children know that you pray for them Y que tú estás dispuesto a perdonarlos cada vez que ellos fallan. and that you're willing to forgive them every time they fail? ¿Saben tus hijos que tú les amas y que tú te deleitas en ellos? Do your children know that you love them and that you delight in them? Cuando tus hijos saben estas cosas, When your children know these things, que tú los amas that you love them y que los amas como la altura de los cielos sobre la tierra. and that you love them like the heights of the heaven. Como decía uno de mis hijos cuando era pequeño, Like one of my children said when he was younger. que cuando se le preguntaba, ¿tú me amas? And then when he was asked, do you love me? Él decía, lo decía en inglés, He would say it in English. I love you, Dad, from outer space to the basement. Te amo desde allá afuera de lo celestial hasta el basement. Mire, cuando nuestros hijos saben que nosotros los amamos, When our children know that we love them, ellos quieren seguir nuestro ejemplo. they want to follow in our example. Cuando tus hijos saben que tú los amas When your children know that you love them y que tú te deleitas en ellos, and that you find delight in them, cuando tú los disciplinas, when you discipline them, ellos aceptan la disciplina then they'll accept that discipline porque saben que es para su bien. because they know that it's for their own well-being. Los padres temerosos de Dios God-fearing fathers, dedican sus familias a Dios they devote their
children to God, their families to enseñan a God. sus hijos la palabra del They Señor, teach their children the word of God. los disciplinan con amor, They discipline them with love. demuestran con su ejemplo cómo se debe vivir la vida They cristiana demonstrate with their example how you should live the Christian life. y aman y se deleitan en sus hijos. And they love and they delight themselves in their children. Quizás usted me diga, pastor, yo he fallado en todas esas áreas. And you might say, well, Pastor, I've failed in all those areas. Déjeme decirle Well, let me tell you que nunca es tarde. that it's never too late. Dios quiere hacerte un padre, God wants to make you a father. y si no un padre, un abuelo And if not a father, a grandfather, temeroso de Él. a God-fearing father. Que tú seas piadoso y temeroso de Él. That you would be godly and God-fearing. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let us all bow our Y heads. vamos a dar gracias a Dios Let us give thanks to God por lo bueno que Él ha sido con nosotros. because He's been good to us. Y vamos a pedirle que nos ayude And let's ask Him to help us, a ser como Él, to be like Him, a ser un Padre excepcional como Él lo es con nosotros. to be an exceptional father like He is with us. Y usted que está conectado con nosotros a través de Facebook, And you who are connected with us by way of Facebook, incline también su rostro you should also bow your y head. vamos a orar juntos. We're going to pray together. Pidámosle al Señor que nos ayude Let us ask the Lord to help us. en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Señor, en esta hora yo hago oración y yo te pido que nos ayude, oh Dios, a dedicar nuestras familias, nuestros hijos a ti. Señor, que nos dediquemos nosotros primeramente a ti, amándote a ti sobre todas las cosas, demostrándote a ti que te amamos, guardando tu palabra y haciendo las cosas que son agradables delante de ti. Ayúdanos a dedicar también a nuestros hijos y a nuestras familias a ti. Ayúdanos, oh Señor, te pedimos, a enseñarles a nuestros hijos tu palabra y hablarles de ti en todo tiempo. Ayúdanos y enséñanos a disciplinar a nuestros hijos con amor de la manera que tú lo haces con nosotros. Y ayúdanos, te pido en esta hora, oh Señor, a dar un buen ejemplo a nuestros hijos de lo que es vivir la vida cristiana. Que nuestros hijos puedan saber que nosotros los amamos y que nosotros nos deleitamos en Él. De la manera que tú nos amas y de la manera que tú te deleitas en nosotros. Ayúdanos, Padre. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes.